Amigos del Universal, muy buenos días. El sociólogo Leonel Narváez nos habla en su libro La Revolución del Perdón que dos son las grandes virtudes políticas del ser humano. La primera es la capacidad que tenemos los seres humanos de formular y mantener promesas con los demás. Es decir, nuestra capacidad de comprometernos con nosotros mismos y con los demás. La segunda facultad, mis amigos, es la facultad de perdonar y de ser perdonados. Nos insiste Narváez en que el perdón es una virtud política, porque la política es nuestro mundo común. Es precisamente este mundo común que se caracteriza por una pluralidad de actores donde el conflicto es inevitable, y al ser el conflicto un elemento esencial de la política, también demanda pues de la virtud política del perdón para poder construir en el diálogo. Mis amigos, analizando a la clase política mexicana bajo estas dos virtudes, la de comprometerse y la capacidad de perdonar y de ser perdonados, nos lleva precisamente a concluir que la clase política mexicana vive en la prehistoria. Vive en la época arcaica, porque está atada precisamente, primero, a la violencia, la prepotencia y la venganza. Es decir, no practica pues la virtud política del perdón. Y por otro lado, la clase política mexicana en su infantilismo teme comprometerse. Le cuesta mucho trabajo a la clase política de este país asumir compromisos. Le da miedo el compromiso y entonces vemos que eso es producto del infantilismo político. Por otro lado, mis amigos, vemos también que muchos políticos anidan un gran resentimiento social, de manera que cuando adquieren poder, estos políticos rápidamente su sentimiento de víctima los convierte en victimarios y no andan buscando quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Y perpetúan así una espiral de violencia producto del abuso del poder. En el conflicto colombiano, la rabia se respira en todas partes, nos dice Leonel Narváez. Mis amigos, yo creo que en México, en la realidad mexicana de hoy, la rabia se respira por todas partes también. Con un agravante, el mexicano ha perdido confianza en sí mismo. El mexicano se ha apoderado de sí mismo la desesperanza y el miedo. Y por otro lado, en su frustración, se violenta contra su próximo, no solo su prójimo. Ante la imposibilidad de violentarse contra su opresor. Así vemos, pues, que si queremos realmente en este país combatir los problemas tan serios que tenemos de pobreza y violencia, necesitamos entender primero que en México somos una sociedad enferma y que es necesario curar a nuestro pueblo del trauma colectivo del que ha sido y sigue siendo víctima, producto de la desigualdad y producto del abuso del poder. Mis amigos, uno de los mecanismos para curar a este pueblo, entre los cuales me incluyo como dentro del pueblo mexicano de esta sociedad enferma, es el perdón. Porque el perdón libera a los individuos y a las comunidades, nos dice Narváez, de la tentación de los totalitarismos. Hoy, ante esta nueva realidad que vive el país, se necesitan líderes que vivan las virtudes políticas del compromiso y del perdón, porque como dice el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, sin perdón no hay futuro, porque el que no perdona invariablemente se encuentra atado al pasado.